Bueno, pues nace un nuevo debate jurídico y ya son muchos los que nos está dejando esta pandemia. ¿Se puede declarar un toque de queda sin estado de alarma? Ascensión Martí, de Juezas y Jueces para la Democracia. Buenos días. Hola, buenos días. Ascensión, a ver si puede arrojar un poco de luz al respecto. ¿Cuál es el procedimiento legal para aplicar el toque de queda? Nuestra opinión como administrativistas y juristas es que el toque de queda, el llamado toque de queda, necesita previamente una regulación legal muy concreta, que sería la declaración del estado de alarma. Eso tiene mucha importancia porque supone darle cierta seguridad jurídica a las autonomías y cierta seguridad también de tranquilidad a los ciudadanos. Es decir, ¿quién es el órgano que puede hacerlo? El órgano que puede hacerlo es el Gobierno central, que lo establece para determinadas zonas. Con lo cual, las comunidades autónomas perderían competencias una vez que se declarase, después del estado de alarma, el toque de queda para determinadas poblaciones, pues afecta al derecho domiciliario, el derecho fundamental a la libre circulación y al domicilio. Al afectar a derechos fundamentales, indudablemente, para restringir la libre circulación de ciudadanos en un horario determinado, como puede estar pasando, por ejemplo, en París, en Bélgica, en una parte de Italia, para eso se requiere la declaración previa, reitero, de estado de alarma y siempre a nivel de resolución o de acuerdo normativo por parte del Gobierno central. Pero yo creo que, llegados a este punto, creo que daría seguridad jurídica tanto a las comunidades autónomas, que verían un sistema uniforme para todas ellas, siempre que estuviesen en las mismas condiciones, y también darían seguridad al ciudadano, para evitar los recursos que hemos visto últimamente, que las comunidades autónomas que están en desacuerdo con las restricciones a la libre circulación de forma perimetral, pues recurren y los TSJ tienen que pronunciarse con no igual criterio. Y Señora Martí, permíteme una pregunta. El estado de alarma en la Comunidad de Madrid decae el sábado, porque era para 15 días. Si se quiere renovar ese estado de alarma, el Gobierno necesita que se le apoye, necesitaría el apoyo del Partido Popular. De hecho, ayer escuchábamos al presidente Sánchez que decía: si la Comunidad de Madrid quiere el toque de queda, tengo que alargar el estado de alarma y necesito que el Partido Popular me apoye. Oímos que lo decía, pero yo me cuestiono una cosa. Si el estado de alarma en la Comunidad de Madrid decae, ¿cuántos días tienen que pasar para que el Gobierno pueda volver a declarar un estado de alarma para 15 días por primera vez? ¿Entiende por dónde va mi pregunta? Que plazo legal no hay. Yo creo que a lo que habría que ver es la situación sanitaria. Es decir, no es que se declare el estado de alarma porque queremos declararlo, sino porque los técnicos y los sanitarios aconsejan que ante una situación sanitaria muy concreta por aumento, para no colapsar el sistema sanitario, aconsejan al Gobierno que adopte unas medidas de restricción de derechos fundamentales. Es decir, no es que yo quiera, es que la situación sanitaria lo aconseje o lo necesite. Ese es el planteamiento. Es decir, que aquí hay intereses por encima de todo, que es los intereses sanitarios, la salud pública. Entonces, la salud pública, sí, repito, los expertos, que yo no soy experta en materia sanitaria, aconsejan al Gobierno o a las comunidades autónomas que se adopten unas medidas de mayor restricción de derechos fundamentales porque la situación sanitaria lo aconseja, pues si no hay un confinamiento perimetral que puede adoptar las comunidades autónomas y la situación se desborda, digámoslo entre comillas, pues entonces sería un paso más que la declaración de estado de alarma, que es lo que ha ocurrido ahora. E incluso el toque de queda para determinadas poblaciones, pero que yo creo que todo esto nos lo va a dar la evolución de la pandemia. Yo creo que más que un conflicto jurídico, es un conflicto sanitario. La pandemia la controlamos, baja el número de afectados, pues entonces Señora Martí, déjeme que le pregunte por la misma cuestión a Xavier Arbós. Xavier Arbós es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Xavier, buen día, buenos días. Buen día, buenos días.
Xavier, cuéntame, usted desde su experiencia como catedrático de Derecho Constitucional, ¿es necesario que estemos en estado de alarma para poder aplicar un toque de queda? Yo creo que está claro que es una medida oportuna, es decir, que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio ya prevé la restricción de la libertad de circulación en casos de crisis sanitaria. Lo que ocurre es que desde mi punto de vista también sería posible que esta restricción se produjera de acuerdo con las autoridades sanitarias, es decir, sin el estado de alarma y por una decisión de las autoridades sanitarias que son las autonómicas. El fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión está en lo que dice la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986, que en el artículo 3º establece una habilitación muy genérica para que las autoridades sanitarias tomen las medidas convenientes para evitar la expansión de las epidemias. Y hay que tener en cuenta que en el pasado, sin estado de alarma, se han producido restricciones también de derechos fundamentales, porque una restricción territorial, como la que se produjo en Cataluña, por ejemplo, en Igualada, es también una restricción de derechos fundamentales. Y en ese momento, las autoridades judiciales no opusieron ningún reparo. Yo creo que el debate está en el grado de restricción que debe alcanzarse para que salte la imperativa necesidad del estado de alarma. ¿Que el estado de alarma puede hacerlo? Sí. ¿Que es más conveniente porque da más seguridad jurídica? También. Pero yo creo que la misma restricción del derecho fundamental está cuando se mide en kilómetros, usted no puede salir de este determinado territorio, que cuando se mide en horas, usted no puede salir a unas horas determinadas. Esa es mi opinión. Precisamente esa ley del 86 es sobre la cual nos contaron que se tenía que haber traspuesto la orden ministerial de la Comunidad de Madrid para que no la tumbara el TSJ, y que Madrid lo hizo sobre la ley de 2003, y en cambio las otras comunidades autónomas habían utilizado la del año 86. Es esa misma ley. Primero, a mí me parece que es más adecuado invocar la ley del 86 porque se trata de una ley orgánica y la regulación de las restricciones de los derechos fundamentales es más idónea mediante una ley orgánica. Esto en primer lugar. En segundo lugar, por lo que yo recuerdo, la ley de 2003 se refiere más bien a cuestiones de procedimiento, es decir, cómo deben tomar sus acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y ahí también hay otro debate jurídico, porque se puede discutir si esa ley era la aplicable o bien la ley orgánica que modificó en 2015, perdón, la ley que modificó en 2015 el sistema de funcionamiento de las conferencias sectoriales. Pero eso son cuestiones de procedimiento. Dígame. Señor Arbós, déjeme preguntarle a la señora Martí, porque ella hace unos minutos nos estaba diciendo que ella creía que sí que era necesario decretar el estado de alarma para poder aplicar el toque de queda. Sí, lo mismo que ha dicho el señor catedrático. Es decir, los dos hemos dicho lo mismo, que para decretar el estado, el toque de queda, se requeriría previamente la declaración de estado de alarma. El señor Arbós nos dice que no, nos dice que la ley de 1986 daría cierto soporte legal. Hombre, daría cierto soporte legal a los confinamientos, hemos dicho los llamados perimetrales, estos que dicen usted en determinada zona no puede salir, no puede entrar, efectivamente porque afecta también a derechos fundamentales. De hecho, esa ley de 1986 es la que han utilizado la mayoría de los tribunales superiores de justicia. Yo estoy en un tribunal superior de justicia, en la sala de contencioso, y es la que hemos utilizado porque entendíamos que efectivamente se vulneraban derechos fundamentales. Y en la mayoría de los TSJ hemos ratificado las medidas solicitadas por las comunidades autónomas aplicando la ley de 1986. Ahora, entendemos que el toque de queda es un paso más a una restricción quizá mayor de ese derecho de circulación con un horario muy restringido, pues quizá mayor seguridad jurídica daría la previa declaración de estado de alarma. Esta es Pero, señor Arbós,
Déjeme hacerle la última pregunta al señor Arbós. El señor Arbós decía que es comparable limitar en el espacio que limitar en el tiempo, que para él está al mismo nivel de limitación de derechos fundamentales. ¿Me lo pregunta usted a mí? Sí, me pregunta a mí. Sí, yo creo que, en fin, me permito insistir en que coincido en que lo más idóneo para la seguridad jurídica sería el estado de alarma. Pero me parece que no tenemos una medida exacta y preestablecida para determinar cuándo la restricción del derecho fundamental es tan grande que ya no puede hacerse bajo el paraguas de la ley del 86. Ajá. Esa es la duda y digamos que habría que llamar al legislador para que contribuyera a precisar más las circunstancias en las que pueden operar las comunidades autónomas, porque la diferencia de criterios que a veces hemos visto en los tribunales, a veces en los juzgados de lo contencioso y en los tribunales superiores de justicia, esa diferencia de criterios tal vez se aminoraría. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los dos por haber intentado aclararnos el tema del sostén legal para los toques de queda. Ahora lo vamos a hablar.